Después estuvimos compartiendo la escuela de vida, ¿se acuerdan? Y hablaba de la palabra de Dios, que es fuente de vida, ¿verdad? Y bueno, hoy cuando estaba preparando la palabra, el Señor me trataba con la palabra que me dio, valga la redundancia, y entendía qué importante lo que compartíamos el jueves. Nosotros yo tengo aquí delante el libro, este es de la escuela de vida, que estábamos compartiendo, y decía que Dios nos ha dejado su palabra para que ella sea la guía de nuestro diario caminar. Y que es un gran libro y que nosotros debemos ir a la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Con una buena actitud y buscando la respuesta, las instrucciones de Dios para nuestra vida, ese consejo. Como el capitán tiene un manual para guiar la nave, así nosotros con él. Entonces, habíamos hablado de que había que leer la palabra, que había que buscar la palabra. Y hoy cuando preparaba, me llevó a ver eso, por eso lo traía, como para aplicar lo que estamos, enrabar todo lo que estamos haciendo los martes, los jueves y los sábados. Los martes con el taller. ¿Qué tenemos que hacer para el taller del martes que viene? Leer Isaías. Dale, 1 y 2, bien, ya está. ¿Viste? Tanto va el cántaro al agua, ¿viste? Lo repasamos. Entonces, los martes tenemos esa instancia en la que Agustín prepara los libros de la Biblia que vamos conociendo. Terminamos con uno y ya empezamos con otro. Terminamos, dijo, no leemos mucho, terminamos con uno y seguimos con otro. Empezamos con Isaías. Así que ¿qué estamos haciendo? Estamos leyendo la palabra. Si nos damos cuenta, los martes juntos, los jueves juntos y los sábados también. La palabra que aquí se imparte de este lugar, un lugar que realmente quiero que sepa que he preparado para este momento. El estar aquí llevó preparación de horas, de poner todo en las manos del Señor, de que el Señor guíe para que la palabra que Él quiera que compartamos venga de Él y sea su Espíritu y que la ministre. O sea, no nos paramos de cualquier manera. No venimos corriendo y no. Hay toda una preparación, una dedicación, una presentación al Señor para que el Señor haga. Y lo mismo los martes y lo mismo los jueves. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que estamos leyendo en el manual de escuela de vida, vamos dando pasos correctos para que guíe nuestro diario caminar. Entonces la palabra que vos y yo hoy compartimos acá va a ser para guía para lo que tengas que hacer en los días siguientes, ¿sí? No es que la escucho y se terminó, no. La palabra va a estar allí guardada, atesorada, así como cada uno de las prédicas y enseñanzas que hemos recibido, están guardadas y atesoradas en nuestro corazón. Y ellas son las que en el momento, como adorábamos recién, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se vio frente al Mar Rojo y todos los egipcios de atrás, no había salida. ¿Y sabes qué? Exactamente de esa manera el Señor me impartió en esta semana. Con situaciones en las cuales no tenía salida, no veía la salida. Y no ver la salida hacía que mi mente y bueno, que hablo de mi voluntad, ¿verdad? Pero estuvieran por momentos con pensamientos descontrolados, diría, y emociones que te desbordan y que te superan por ese desorden que se presenta cuando hay una situación tal como la que hablábamos y adorábamos del Mar Rojo. Y dice ¿qué teníamos que hacer? Dice la adoración cuando estamos frente al mar. Llama a ese hombre que tiene poder y solo Él abre el mar. Y voy viendo cómo el Espíritu Santo va guiando. La palabra que vamos a compartir está en Filipenses 4, versículos 4 al 7. Seguramente, cuando la leamos, si ya no la recordaste, la conocemos, aquellos que ya tenemos unos añitos en el Señor y en la palabra. 4. Del 4 al 7.
¿Están? Amén. Filipenses 4, del 4 al 7. El libro de Filipenses es una carta que escribe Pablo a los de Filipo, a la iglesia de Filipos, en una ciudad en Macedonia. Y en esta carta Pablo los anima. Él estaba preso. Pablo estaba preso. Y escribe esta carta expresándoles, si la leemos, es muy linda, expresándoles su afecto y los anima a permanecer fieles a Cristo y a gloriarse en Dios, sin importar cuáles sean las circunstancias. Así que vamos con esta introducción para contextualizar lo que vamos a leer. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Viste que te empecé hablando, nos fue llevando el Espíritu con esa adoración de cuando estamos. ¿Qué implica el mar? El mar implica un problema. Me refiero a la adoración, ¿no? Cuando estés frente al mar. Implica un imposible, implica una situación en la cual no ves salida. Y si hablamos de cómo le fue al pueblo de Israel, estaban acorralados, tenían los egipcios detrás. Y nosotros tenemos muchas veces situaciones así. Pero acá, sin embargo, Pablo le está diciendo a los de la iglesia de Filipo, regocijaos. Y él estaba preso, ¿te imaginas? Él preso, animando a los otros. Regocijaos, otra vez digo, regocijaos. Sean amables, el Señor está cerca. Y no estén afanosos por nada, no estén ansiosos, no estén angustiados, no estén desesperados. Sino, en vez de eso, diría yo, no estoy cambiando la escritura, en lugar de, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, en vez de desesperarnos, nos dice el apóstol Pablo aquí, ante esa situación, esa circunstancia, sea buena, sea mala, sea la que sea, en vez de ponerte desesperado, ansioso, angustiado, con incertidumbre, con afán, quedando vulnerables, y esos pensamientos que es como una mente descontrolada a veces, ¿no? Viste que cuando vos ves un problema y en esta situación que lo ves sin salida, no podés ni pensar, lo único que haces es desesperar. Y el apóstol Pablo habla que cualquiera sea la circunstancia, nos regocijemos, no estemos afanosos. A veces consideramos caminos, pero quizás no sean los caminos que el Señor quiere que nosotros tomemos. Entonces, al vernos sin salida y no saber cuál es el camino, o el mejor camino, o el menos riesgoso, entendemos lo que hablábamos el jueves. Dios nos ha dejado su palabra para que nos guíe en nuestro caminar a diario. ¿Se acuerdan que hablaba del libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que decía que de día y de noche, y todo lo que hagas será prosperado y saldrá bien? Entonces vamos entendiendo que la palabra nos está llevando a esas situaciones en las que nosotros nos presentamos, así como me pasó, y en esa confusión de pensamientos que eran de toda índole, y las emociones que se disparaban totalmente, entonces fuera de control. En esas circunstancias, en ese momento, Dios traía una palabra a mí. Dios trajo esta palabra en ese momento, en el momento de clamor ante una encrucijada. ¿Sabes lo que es una encrucijada, no?
El Espíritu Santo me guió, el Espíritu Santo guió y comencé a hacer lo que decía su palabra. Vino esta palabra, yo estaba aquí de rodillas clamando, gimiendo al Señor, una situación que la consideraba totalmente injusta, pero también siempre hay una cuota de responsabilidad en nosotros, en todas las decisiones que tomamos, ¿verdad? Y Dios traía este versículo. En el clamor, en el que yo no veía salida, Él me trae esta palabra. No estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, dando gracias al Señor, como hacemos cada vez que comenzamos a hablar con Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué pasó? Exactamente cuando vino la palabra y empecé a entregarle al Señor mis miedos, mi ansiedad, mi aflicción, mi vulnerabilidad, mi incertidumbre, hasta mi incredulidad de que hubiera algo que se pudiera hacer y no me hundiera más en esa situación en que yo me enfrentaba. Y esa paz de Dios puso paz en mi mente y en mi corazón. ¿Las circunstancias cambiaron? No, eran las mismas. Pero la palabra de Dios vino a darme guía en algo que estaba en mi día, en un día común, como puede pasarte a vos. Día a día nosotros tenemos que resolver situaciones. Algunas son complejas, algunas son simples, algunas son muy complicadas, ¿verdad? Pero quedamos vulnerables, como te decía, y con incertidumbre. Y nuestra fe, hablamos de incredulidad en ese momento, palabras incrédulas decimos, y dudamos de todo, ¿o no? Entonces vemos cómo el Señor nos está enseñando con su palabra a cómo caminar, nos está guiando a cómo caminar en lo cotidiano, en el diario vivir. Él es el que nos llama de su palabra a ser oidores y hacedores, ¿verdad? Hoy escuchaba la prédica, Agustín, que subiste a YouTube y hablaba exactamente de eso. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Y cuándo vamos a ser hacedores? Exactamente en el momento justo que nosotros, que aplica en nuestra vida. Entonces, siempre, dice la palabra de Dios que siempre el Señor, si viene una tentación, el Señor siempre nos da la salida si vamos a Él. Entonces, quizás somos tentados a pensar todo en derrota y todo en mal, y Él, sin embargo, al ir nosotros a clamar, pero estabas clamando en angustia, estabas clamando en desesperación, estabas clamando en desesperanza, pero vino la palabra justa y te rescata. Tener su palabra atesorada nos permite a nosotros tenerla guardada, el recurrir a ella. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios que mora en ti, que mora en mí, nos va a guiar a toda verdad, a su salida, a su palabra, no a la tuya y a la mía. La situación no había cambiado. Y capaz que vos estás recordando alguna situación en la cual no ha habido cambios, pero sí has podido pasar por ese tramo, ¿verdad? Que hemos sido guiados por el Señor y hemos podido ver la gloria de Dios. Y bueno, eso fue lo que el Señor exactamente hizo en mí. ¿Cuándo? Cuando obedecí. Si nosotros obedecemos,
si hacemos lo que Él nos enseña, lo que Él nos manda, su paz, la de Dios, Él mismo, Dios de paz, guarda nuestros pensamientos. Y lo que te atormentaba, el estado ese de angustia, cesa. Cesan los pensamientos, es instantáneo. Hermanos, yo quiero impartirles esto, es instantáneo. Cesa ese tormento en tu mente, cesa ese tormento en el corazón, tal como Él dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque no podés ni comprender cómo sucede, pero sucede. Él cumple su palabra. Dice, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es la manifestación misma de Dios en nosotros. La paz de Dios es Dios mismo manifestándose en nosotros. ¿Podés entender eso? Es fuerte saber que en ese momento en el cual vos estabas hundiéndote, algo sobrenatural sucede. Aunque no tengas aún la salida, Él se manifiesta en nosotros. Él nos socorre. Él guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. La paz, yo entendía, es un deseo de todos, ¿verdad? Yo recordaba, lloraba en estos días, dice el Señor, hace mucho tiempo, y yo perdí la paz. Pero también me daba cuenta que nosotros mismos somos responsables de que eso suceda cuando el Señor nos ha dejado la palabra y nosotros debemos ir por esa paz de Dios. ¿Cómo? Entregándole toda esa situación al Señor, vaciándonos de eso, y el Señor en cambio que nos da su paz, su presencia. Puede resultar muy idílico, ¿no? Capaz que me decís, Liliana, vivimos rodeados de conflictos, vivimos rodeados de incertidumbre, de ansiedad. Y la palabra de Dios nos ofrece una promesa de paz que sobrepasa toda circunstancia. Esa paz tiene un origen. Y cuando hablamos de esa paz de Dios, no estamos hablando entonces de ausencia de problemas. En medio de la tormenta, en medio de los problemas. Es un don divino. ¿Sabes qué es un fruto? ¿Qué es fruto del Espíritu Santo en nosotros? El fruto del Espíritu Santo, como muy bien nos ha enseñado Agustín a través de la palabra de Dios, es el amor. Y todo lo que implica es paz, bondad, templanza, mansedumbre, benignidad. O sea que la paz de la que estamos hablando es un don divino que viene de Él, es de Dios. Esa paz es de Dios, que el Espíritu te imparta esto porque lo necesitamos todos. Es el reflejo de su naturaleza misma. En Isaías, si recordamos, en Isaías 9:6, dice que es un Dios de paz, un príncipe de paz, admirable, consejero, príncipe de paz. La paz de Dios a veces está disponible para todos aquellos que estamos en una relación personal con Él. Y es a través de Jesucristo, es a través de su Hijo. Sobrepasa la lógica humana, la lógica humana no la puede comprender. Pero el Señor nos la da. Mi paso dejo, la paz os doy. Pero no la doy como la da el mundo. Nosotros en el mundo, los mundanos solamente tienen paz cuando han logrado resolver la situación. La paz que nosotros recibimos de Dios viene antes de cualquier solución. El primero lo que nos da es sosiego, quita el afán y podemos regocijarnos, así como decía el apóstol Pablo.
en toda oración y ruego. Que nada impida, que nada te limite ir a Él con tu ruego, con tu clamor. Cuando nosotros confiamos en Dios y le entregamos nuestras preocupaciones, Él nos sostiene con su paz. Porque decime si me pasa solo a mí, o me pasa a vos, que cuando vos estás en toda esa problemática, no sentís desvanecerte, desmayarte, tirarte al piso. Pero ahí viene Él y nos sostiene, así como sostuvo a Pedro cuando lo sacó de las aguas. Pedro es un día. Esa paz realmente es un tesoro que nosotros podemos acceder simplemente con ir a Él y derramar todas nuestras peticiones y oraciones. Nos sostiene con su paz que sobrepasa cualquier explicación racional que le podamos buscar. Cuando nosotros perdemos la paz es porque hemos dado, y voy a hablarte de la paz hasta que te quede grabado, cuando nosotros perdemos la paz, nuestros pensamientos se afanan y desenfocamos. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque Él confía en ti. Cuando confiamos en el Señor, cuando perseveramos, este es un versículo que tenerlo allí atesorado nos fortalece, porque dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tu mente, tu pensamiento, mi mente, mis pensamientos en Él, en su palabra, confiando en Él. ¿Sí? Esta paz sobrenatural nos mantiene firmes, nos hace estar fuertes cuando estamos alineados al Espíritu de Dios y se manifiesta el fruto del Espíritu. Podemos tener paz, templanza y podemos estar de una manera realmente para pasar toda prueba firmes. Es importante entonces, te dije hace un momento, esa relación con Jesús nos habilita a poder alcanzar su paz. Él guarda, custodia nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Vivimos rodeados de personas que están afanados y afanosos y ansiosos por diferentes cosas materiales, cosas que sabemos que son momentáneas, y no entienden a veces esa templanza o esa paz o esa manera de proceder nosotros ante estas situaciones que para ellos serían como para nosotros, pero nosotros tenemos al Señor. Es importante entonces que entendamos que hay mucha gente que está necesitando que le llevemos el mensaje de fe, ¿sí? Al nosotros entregarle nuestra vida al Señor Jesús, es un acto inmediato. Somos instados a confiar en Él. Inmediatamente nuestra confianza está puesta en Él, pero debe estar puesta en cada área de nuestra vida, en cada área. Y hay cosas que de repente nosotros podemos confiar en que el Señor las puede hacer, pero no te pasa que hay alguna que dice: esta ni el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos que no hay circunstancia, que no hay situación, que no hay nada que nosotros no podamos llevarle, porque dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No hay situación, no hay nada. Lo que nosotros tenemos que ir entendiendo a través de la palabra, que el Señor nos quiere acercar más y más a Él, para que ya esos pensamientos, esos dardos envenenados, esos conflictos que te hacen pasar una y otra vez por la misma prueba,
en un momento ya te agarren parado de una forma en la cual directamente tomas la autoridad. Hoy a la tarde yo ya había preparado todo, la palabra, en la mañana estaba orando, pero me empecé a poner ansiosa y no había pasado nada. Digo, seguramente Espíritu Santo, vos me estás tratando. Vos me estás tratando para lo que hoy tengo que compartir. Y allí empecé a buscarle y al entregarle a Él en oración, al buscarlo a Él, mi corazón volvió a la quietud. ¿Por qué? Porque elegí hacer la voluntad de Dios. Empecé con adoraciones, y todo se sosegó. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor, desde el día que me ha tratado hasta hoy, me enseñó a batallar cuando viniera. Me mostró, viste, como ahora identificás que viene un ataque y no sabes de dónde, que viene el pensamiento, que es un dardo de esos que caen y te empieza a inquietar, te empieza a poner mal y te empiezas a angustiar. Inmediatamente dije, Señor, estoy siendo atacada. Señor, algo está pasando. En el nombre de Jesús se tiene que retirar todo aquello que me está en este momento desenfocando. Vengo a ti, Señor. Prácticamente lo mismo que me había tratado, me dijo, ahora aplícalo. Entonces tenés libertad para poderlo predicar bien. Para poder predicar lo que el Señor quiere impartir con su palabra a tu vida y a la mía. Agus, ¿puedes leer 1 de Pedro 5:5? Entonces la paz de Dios nos protege contra ataques del enemigo, ¿sí? Cuando nosotros estamos como revestidos de la paz de Dios, es diferente. ¿Sí? Léela. 5. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. ¿Te ha pasado de estar en afán o en ansiedad? Hoy el Señor quiso traer este mensaje para que toda su iglesia aquí, la congregación y todo aquel que escuche este mensaje sencillo, pero la palabra de Dios poderosa, pueda vivir lo que la palabra nos enseña. No solamente ser oidores. Muchas veces escuchamos esta palabra, ¿verdad? Vengan delante de mí, pongan toda petición y ruego, pero entender que el que se manifiesta es Él mismo, porque es la paz de Dios. Es Él acercándose a nosotros en medio del dolor, de la aflicción y de la desesperanza, en medio de esa situación en la que te sentís vulnerable. Cuando nosotros experimentamos la paz de Dios, nosotros vivimos una confianza en Él nueva, diría. Volvés a confiar y cada vez más en cada prueba, en cada trato que el Señor tenga con nosotros. Cuando la experimentamos, nuestra confianza en Él aumenta. Somos capaces de resistir acechanzas. Eso hace el Señor a través de cada situación que permite en tu vida y en la mía. Nos hace experimentados en su palabra, nos fortalece, nos acerca a Él, le conocemos más y sabemos quién es el que nos va a librar de esa situación. ¿Sí? Así, como dice que guardará nuestra mente y nuestros corazones, nuestra mente va a estar como ayudada. ¿A qué? A estar enfocada en Cristo. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aquel que está enfocado en Jesús, en las verdades de Dios, va a poder discernir, va a poder tomar autoridad, va a poder realmente ser hacedor de la palabra de Dios en su vida. Amén. Las situaciones que el Señor permite a sus hijos, aquellos que tenemos una relación con Él, siempre son para acercarnos a Él
y para librarnos y para darnos cada vez más autoridad, poder en Él para alcanzar a otros. Nos da coraje, nos da fuerza enfrentar batallas espirituales, sabiendo, conociendo la palabra de Dios, sabiendo que Él mismo, que su presencia misma va a obrar. Amén. Él va a obrar en vos. Y va a obrar en esa situación, porque no nos va a dejar simplemente con guardar nuestros pensamientos y nuestra paz, sino que Él va a traer la salida, Él va a traer la respuesta. Y así lo hizo conmigo. Me esforzó a buscar una salida que no la tenía presente. Y lo pude hacer desde el momento en que tuve paz. Mis pensamientos se calmaron. Esos bombardeos cesaron. ¿Sí? Pidámosle a Dios, como decíamos el otro día también en el taller, que abra nuestro entendimiento cuando leemos la palabra. ¿Sí? Este fue el mensaje que el Señor entregó para su iglesia hoy, para fortalecernos en Él y no vivir, con todo respeto, como el vecino de la esquina que no conoce al Señor. Aquellos que les conocemos, aquellos que le amamos, aquellos que le servimos, aquellos que le seguimos, tenemos que vivir esa paz de Dios, sea cual sea la circunstancia. Como dijo Pablo, regocijaos, regocijaos, y uno se tienta porque es lo último que uno hace, ¿verdad? Padre amado, Padre todopoderoso, gracias Señor. Gracias Señor mío porque tú hablas a tus hijos. Tú traes, Señor, alimento a nuestro espíritu. Tú nos traes guía a través de tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo con nosotros. Gracias por esos tiempos, Señor mío, dedicados tanto a preparar las enseñanzas, las prédicas, como para luego compartirlas, Señor, para participar. Todos, Señor mío, de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Así como tú pides en la palabra, decía el apóstol Pablo, con acción de gracias, con gratitud, porque eso que vino a tu vida y a la mía y nos llevó a clamar y nos llevó a conocer la paz de Dios, a conocerlo en esa paz, a decir, no se entiende, esto es sobrenatural, lo sobrenatural pasa. Vivís una experiencia sobrenatural en medio de un afán cuando vas y le llevas ese mensaje, esa petición, ese ruego a Dios. Él guarda todo pensamiento y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Padre. Amén.